La SP9 del arquero, el cazasoles. Al transformarnos nos convertimos en un orco que tira lanzas y que tiene un lobito. Y sus estadísticas dependerán del nivel del personaje y el equipo que lleve en el momento de invocado al lobo. No se considera compañero ni mascota, es más bien como un NPC de algún time space, podemos controlarlo individualmente presionando control más clic, o presionando control y arrastrando el clic podemos hacer un rectángulo, y al soltarlo controlaremos a todos en él. Eso ya está explicado en mi video de consejos básicos. El lobo tiene una cura natural constante, incluso en combate, haciéndolo bastante tanque, aunque no podremos curarlo con pociones. Otra característica es que al alejarnos 22 campos, o para que se entienda 22 pasitos de distancia, el lobo se teletransportará a nuestro lado. La SP y el lobo son de luz, todos los ataques que realiza el personaje son a larga distancia, mientras que algunos poderes los hace el lobo utilizando su propio ataque a corta distancia. El ataque básico de las otras dos SP de luz del arquero son de 6 campos de distancia, mientras que esta es de 9, lo cual le da cierta ventaja en general. La SP tiene dos poderes que los realiza el lobo, el primero es orden de ataque fugaz, que salta hacia el enemigo fijado para atacarle y causar una hemorragia leve, si el lobo está fuera de rango, aparecerá desde la ubicación del personaje para realizar el ataque. Este poder recarga rápido, pero no conviene utilizarlo constantemente, simplemente es para reposicionarlo y dejarlo tanqueando, dándole mucha más movilidad que una mascota promedio. El otro poder es patada animal, que es básicamente lo mismo que el anterior, pero más potente y empuja al objetivo a la vez que le da rigidez. Útil como sustituto del anterior y para salvar flanes. Ahora, hablando de los poderes individuales del personaje sería relámpago, te lanzas rápidamente hacia el enemigo y le pegas con la lanza, a continuación puedes volver a tirar el poder para teletransportarte en la dirección que estés mirando y dejar una trampa. Por lo que he visto, esta trampa puede causar hemorragia, pierna herida y atrapado, y aquí ya podemos ver una de las mecánicas de esta SP, que se trata en poner efectos negativos al objetivo que se activan cuando el lobo le pega. El siguiente poder sería lanza solar, es el que tiene más alcance de todos los poderes y hace daño en una pequeña área. Meteoro solar, es el último poder que hace el personaje sin depender del lobo y es en área. Luego tenemos otros 3 poderes contando al Last, que son combinaciones entre el personaje y el lobo. Con grilletes atacamos a un objetivo con el personaje, con la posibilidad de dejarlo inmovilizado y a continuación podemos reactivar el poder para mandar al lobo a atacar, junto con otros 4 lobitos de luz, que le dejan un bonito efecto negativo. Con erupción solar, mandamos a atacar al lobo, con un poder de área, aparte de tener 80% de probabilidades de aturdir. Muy buen poder para comenzar en los lures, porque los monstruos no atacan al lobo, a no ser que el lobo les ataque primero, por eso con este poder puedes hacer que se ponga a tanquear el lure. Y luego del ataque del lobo, podemos volver a activar el poder para atacar con el personaje, también en área y con decente daño, así que se podría decir que este poder vale por 2. Y por último está el Last, comenzamos atacando con el personaje en área y dejando un efecto negativo, que impide mover y aumenta el daño causado por el lobo. Y al volver a activar la habilidad, mandamos al lobo para que ataque en área. Y finalizamos con un tercer poder que hace buen daño en área, nos da una bendición y le aplica otro efecto negativo, que se trata que si el lobo pega, activa otro efecto negativo que aumenta el daño a larga distancia y la probabilidad de críticos recibidos. Si no necesitas que el lobo tanque el lure, debes comenzar con el Last, hacer los 3 poderes del Last y continuar con los otros 2 de erupción solar, el poder anterior a este. Para finalizar, los 2 poderes que dan bendición le afectan únicamente al personaje y al lobo. El primero, curación natural, revive al lobo si estaba muerto y da una cura que a nivel 99 equivale a unos 9000 de vida, y al finalizar deja una bendición, de 2 en velocidad y 5% en ataque. La otra bendición, al lanzarla elimina efectos negativos, disminuye los daños recibidos un 8% y aumenta la probabilidad de hacer crítico, pero lo más interesante es que da un escudo de vida del 20% del lobo, similar a los caramelos negros de Halloween. Explicados todos los poderes, mi opinión es que es entretenida y está decente, el tener la mecánica del lobo que no tiene ninguna otra SP hasta el momento le da muchos puntos. La veo muy útil tanto para Time Space, Raids y PvP, para lurear se defiende muy bien.
Pero si tiras red lumínica, erupción solar y meteoro solar, que son los 3 poderes en área y aún así no terminaste de matar el lure, vas a sufrir un poco porque deberás esperar para que recarguen esos poderes de área. Si llegaste hasta aquí, te pediría que dejes tu me gusta y si no tienes nada mejor que hacer mira alguno de estos otros vídeos.